Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias damos nuevamente a nuestro Dios que nos permite continuar enseñando la palabra de Dios en este miércoles, ¿verdad? Que es el primer miércoles del año. Esperando que usted esté mejor y que haya comenzado un nuevo año con la esperanza puesta en el Señor. Que Dios siga bendiciendo su vida, su familia, y vamos a continuar fortaleciendo nuestra fe. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios en este año 2022. Vamos a orar, vamos a cantar un canto y después vamos a dar a conocer la enseñanza que vamos a comenzar a dar en este nuevo año en los días, el día de la semana, en los miércoles. Así es que por favor le pido si me gusta acompañar en una oración. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias por el privilegio que nos das de comenzar un año más, siempre del lado tuyo, Señor, buscando hacer tu voluntad. Esperando, Señor, siempre que este año que comenzamos sea mejor en nuestra relación contigo, pero también que sea mejor para aquellas personas que aún no te conocen y puedan llegar a conocerte. Así también para el mundo en que estamos viviendo, un mundo peligroso, un mundo lleno de problemas, un mundo temeroso, esperando, Señor, que ellos puedan también algún día comprender que solamente tú nos puedes ayudar. Por eso es que nos ponemos en tu mano en el inicio de este año para que todas las enseñanzas que vayamos a recibir sean para beneficio de la iglesia y de los oyentes. Que las palabras que vamos a hablar sean tuyas y que el canto que vamos a cantar en tu nombre, que tú lo recibas como un olor fragante. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Hay un canto que quisiera que cantaran porque tiene que ver con lo que vamos un poco a hablar. Y ese canto se llama Bautícese. A ver si se acuerda de este canto. El canto va así. En las aguas de la muerte sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por sus cenas en la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó, y triunfante, victorioso, a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo, hoy confieso yo mi fe. Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. En las aguas humillantes a Jesús siguiendo estoy. Desde ahora para el mundo y el pecado muerto soy. Yo que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Ya que soy resucitado, santa vida he de llevar. Son las aguas del bautismo mi señal de salvación. Y yo quiero consagrarme al que obró mi redención. Este canto sin duda nos traslada a aquel momento en que nosotros tomamos la decisión de obedecer al Señor. A través de lo que la Biblia nos enseña, que aquellos que creen y creemos en Jesucristo, para ser salvos tenemos que ser bautizados. Para poder tener el perdón de pecados tenemos que ser bautizados. Para poder tener la ayuda que Dios promete a todos aquellos que lo obedecen, necesitamos ser bautizados. Entonces,
En este nuevo año, estas clases van a llevar un enfoque recordándole a usted, porque es necesario que podamos hacer una evaluación de nuestra vida para ver cuánto hemos avanzado. Porque algunas veces vemos que en algunos miembros, no en todos, en vez de haber avanzado, en vez de avanzar, se ha retrocedido. Sabemos que hemos estado pasando tiempos difíciles estos 2 años pasados, pero gracias a Dios y a la tecnología que se ha estado usando, usted no debería haber perdido el contacto con Dios. Su fe no debería de haber disminuido. Pero sabemos nosotros que en algunos la fe ha disminuido. Y es por eso que necesitamos recordar aquel momento y seguir hacia adelante lo que quizás se nos ha olvidado, lo que quizás ya no hacemos como lo hacíamos antes, de que quizás el temor nos ha hecho tanto daño que hemos perdido el rumbo. Es por eso que vamos a recordar esa palabra que encontramos en el libro de Hebreos, que va a ser el tema general de estas clases que vamos a llevar a cabo los miércoles, pero que también, ¿verdad? Como algunos no vienen el domingo, pues también ese domingo se está dando esa clase que ya se comenzó el día 2 de enero a las 9:30 de la mañana. Ya se comenzó con esta clase. Y esta clase se llama Rudimentos. Rudimentos. Pero vamos a leer el texto del libro de Hebreos capítulo 11 al 13. Dice así, al 13 al 14, perdón. Si usted tiene la Biblia a su mano, por favor, lea juntamente conmigo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hechos tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso bien de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se acuerda usted aquel momento en que tomó la decisión de bautizarse? ¿Qué tanta enseñanza usted ha recibido en todo ese tiempo? ¿Qué tanta enseñanza hemos recibido en todo este tiempo hasta el presente? Es por eso que el escritor nos dice, ¿verdad? Es necesario analizar muy bien para ver si ya hemos avanzado de lo que es la niñez espiritual. ¿Por qué? Porque algunas veces no mostramos ese crecimiento espiritual que hasta el presente ya deberíamos de mostrar. El bautismo cambió nuestras vidas. Dice el libro de Romanos capítulo 6. El libro de Romanos capítulo 6 nos dice ahí ese momento que tomamos
¿Y a qué se asemeja ese bautismo? ¿A qué se asemeja ese bautismo cuando usted y yo nos convertimos? ¿Y cómo inicia nuestra vida espiritual? Dice en el capítulo 6, versículo 3 al 6. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. Yo considero, ¿verdad?, que algunas veces nos ha faltado de parte de aquellos que quizás, de parte de uno que instruye, seguir el seguimiento que mandó Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 28, donde nos enseña que hay que enseñar a la gente, hay que bautizar a la gente, pero hay que seguirle enseñando. Recordemos que en nuestra vida pasada existía una vida desordenada, una vida llena de pecado, pero que en el momento cuando tomamos la decisión de ser bautizados, en el mismo momento que nosotros fuimos sumergidos, morimos a esa vieja vida y resucitamos para andar en vida nueva. Por eso dice el apóstol Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas ya pasaron. Dice, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. Es necesario recordar. Y es necesario analizar nuestra vida para ver qué tanto hemos avanzado. Dice el escritor de Hebreos, porque cuando las personas no han madurado, todo es porque todavía siguen siendo niños, ¿verdad? Porque el bautismo nos da la figura de un nacimiento de una persona, y lo aplica uno a la vida terrenal de los seres humanos. Cuando nacemos de la carne, pues nacemos personas muy pequeñas, que no podemos hablar, que no podemos caminar, que no podemos ser alimentados solos, pero que en el transcurso del tiempo, ¿verdad?, Dios ha puesto a personas que nos enseñan a hablar, que nos enseñan a caminar, que nos enseñan a comer alimentos, y el desarrollo, el crecimiento de la persona se va dando hasta el punto de que va a llegar un momento en que deja de ser niños. Y en la escritura, esa aplicación espiritual de que uno deja de ser niño es porque ha madurado. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Mire, primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2. Ahí nos enseña una clave muy importante que necesitamos tener para poder crecer correctamente. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para la salvación. Desear como un niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, dice Pedro, para que crezcáis para la salvación. Tiene que haber en nosotros un deseo de aprender de Dios, un deseo de mejorar nuestra relación con Dios, un deseo de agradecerle porque Él ha hecho muchas cosas conmigo y por mí. Me ha perdonado todos los pecados. Me ha unido a una familia. Me ha dado un espíritu de poder para luchar en el mundo. Me ha dado el espíritu de entendimiento para que cuando yo estudie la palabra la pueda entender. Pero también me ha dado a conocer instructores que me van a ayudar a crecer. A crecer, como Pablo le enseñó al joven Timoteo. Y le dijo, si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo. Enseñar que la palabra sana, la palabra no adulterada. Porque si esto enseñas, entonces dice, te vas a salvar tú y quienes te escuchan. Mire, vamos a ver, por favor, Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera carta de Timoteo, ¿verdad? Dice, versículo 3, si alguno no enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y no sabe nada. O sea que el predicador tiene que saber muy bien la doctrina para enseñar al creyente, al que ha nacido de nuevo, al que inicia su vida cristiana. Conocer bien la doctrina, conocer muy bien la enseñanza de cómo debe de vivir después de que es bautizado. Por eso los rudimentos es una enseñanza, es la enseñanza principal que cada cristiano que se bautiza debe de comenzar a recibir. ¿Por qué? Porque es un niño espiritual. Y como niño pues necesita ayuda. Y esa ayuda viene de aquellos que enseñamos. Por eso es que dice en el capítulo 4, regresando una página más, dice, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina. De la buena doctrina. Sabemos que en el mundo hay mucha doctrina falsa, mucha doctrina adulterada, y que usted necesita aprender para poder distinguir cuál es la doctrina adulterada. Pero para eso, como dijo el apóstol Pedro, usted tiene que desear la leche espiritual no adulterada para que crezca para la salvación. Hemos pasado 2 años muy peligrosos y lamentablemente algunos miembros de la Iglesia de Cristo no han avanzado, se han detenido. Y es importante que sepan que todo aquel que se detiene es porque todavía le falta madurez. No está creyendo en Dios en todo. Sabemos el peligro que enfrentamos, pero sabemos también que Dios es poderoso y Él está con nosotros. Como dice el libro de Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos cuida, Él nos protege, Él nos aconseja, Él nos da lo que necesitamos. Pero nosotros tenemos que creer.
Por eso es importante evaluar nuestra fe. Y como dijo el apóstol Pedro en la segunda carta del Pedro, capítulo 1, dice así estas palabras, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis, que necesitamos crecer. Añadir a vuestra fe conocimiento, al conocimiento, y va aumentando ese conocimiento que nos ayudará a madurar. Pero para eso, pues, necesito ser instruido, dejar que me instruyan, para que yo sepa cómo debo de conducirme fuera, es decir, fuera del lugar de reunión, fuera de la familia. Necesito saber cómo conducirme. Por eso es que es necesario que usted no descuide la reunión, porque en la reunión usted va a aprender lo que la palabra de Dios quiere que usted sepa. Porque uno no sabe qué tema va a hablar el hermano, qué clases va a dar el hermano. Quizás son las clases correctas que yo necesito para poder avanzar. Mire lo que dice Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces, es importante, ¿verdad?, que sepamos que para poder crecer es necesario desear alimentarme. Y quien sabe lo que yo necesito como recién nacido para alimentarme son los predicadores, son los que me enseñan. Es por eso que yo tengo que ir a la reunión. ¿Por qué? Porque si mi vida comienza como un niño, es necesario saber que pronto, en un determinado momento, usted y yo, como personas espirituales, vamos a dejar de ser niños. Vamos a convertirnos en personas adultas. Y eso significa simplemente vamos a ser unas personas maduras, espiritualmente hablando. Maduras. Pero no hay que olvidar lo que dijo el apóstol Pedro. Es necesario recordarnos constantemente que somos nueva criatura. Tenemos una nueva vida. Y en esa nueva vida tenemos que aprender ciertas actitudes negativas que tenemos que eliminar de nuestra vida. Ciertas palabras que tenemos que eliminar de nuestra vida. Ciertos pensamientos que tenemos que eliminar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque así lo enseña el Señor. Entonces, un nuevo convertido, ¿verdad?, que se ha bautizado, ha comenzado a vivir de una manera diferente. Por eso dice Romanos 6, tenemos una nueva vida para andar en vida nueva. Y Pablo dice a los Corintios, ¿verdad?, que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Todas las cosas viejas ya pasaron. Llega un momento en que esas cosas viejas ya no salen de nuestras vidas, porque pertenecen a la vieja criatura, a la otra vida que teníamos antes de ser cristianos.
Es por eso que es importante recordar, mis amados hermanos, recordar la importancia de saber cuándo comencé a vivir yo de una manera diferente. ¿Cuándo? Y eso fue el momento del bautismo. Ahí yo oí por primera vez el Evangelio de salvación. Y dice el libro de Efesios capítulo 1, ahí por primera vez oí el mensaje del Evangelio. Y dice el versículo 13 de Efesios 1, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así dice la Biblia. Entonces, yo llegué a esa reunión, escuché y creí. Dice Hebreos 11:6, sin fe va a ser imposible agradar a Dios. Y creí. Creí que realmente soy un pecador. Creí que realmente Jesús murió por mí. Creí realmente de que el bautizarme puedo obtener el perdón de mis pecados. Por eso tenía que arrepentirme. Tenía que arrepentirme de todos esos pecados cometidos y cambiar mi vida. Cambiar mi vida. Porque debemos de saber, hermanos, que antes de Cristo nosotros vivíamos en pecado. Después del bautismo ya no andamos en pecado, sino andamos en nueva vida. Cometemos algunos pecados, pero eso es por falta de crecimiento espiritual. Pero gracias a Dios, que cuando somos instruidos, vamos conociendo la palabra de Dios. Cuando pecamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y Él nos perdona. Él nos perdona. Pero también, no solamente nos arrepentimos, sino también confesamos. Confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, como aquel hombre que se le conoce como el eunuco. El eunuco. Cuando Felipe le enseña, miren la respuesta del eunuco. Versículos 35, Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó donde está la escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿aquí hay agua que impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo el corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesó, así como usted y yo lo hicimos mucho tiempo atrás. Yo, un servidor, tiene aproximadamente cerca de 33 años de que yo tomé esa decisión. 33 años. En una ciudad, en un monte allá, en la montaña de Big Bear. Me acuerdo. En el año 1987. En Big Bear. Me acuerdo del nombre de la persona que me bautizó. Su nombre es Rafael. Me acuerdo de las primeras personas que comenzaron a hablarme del evangelio. Se llama José Luis Calero y Ana Gladys Calero. Conozco y me acuerdo del maestro, del instructor, del predicador que me comenzó a enseñar la doctrina de Cristo. Se llama Richard Tapia. Entonces,
Uno tiene que saber, tiene que guardar en su corazón todas esas personas que fueron parte en su vida, parte en mi vida, para conocer a Jesucristo, para cambiar mi vida, para obtener el perdón de mis pecados, para poder ser salvos, para muchas cosas. Uno recuerda con gratitud a esas personas. 33 años. Uno deja de ser niño. No será uno tan maduro espiritual, porque la Biblia nos enseña que siempre, mientras existamos en el mundo, estamos expuestos al peligro. Pero sí se debe notar en nosotros el avance. El avance. ¿Ya? Desde el momento en que nos convertimos. El bautismo cambió nuestras vidas. ¿Cuántos años hace que usted lo hizo? ¿Qué tanto crecimiento ha mostrado? ¿Sigue avanzando o se ha detenido? Es por eso que es importante recordar el momento cuando usted comenzó a vivir una vida diferente. Continuaremos para el próximo miércoles con otra clase, pero siguiendo esto de los rudimentos, es decir, las primeras enseñanzas que usted, mi hermano, que usted, mi hermana, que yo como discípulos, como hijos de Dios, recién bautizados, necesitamos saber para podernos mantenernos firmes en esta nueva vida y madurar espiritualmente conforme el tiempo va avanzando. Esperamos que usted le siga ayudando a estas clases, esperando que usted esté dispuesto y dispuesta, atentos a los horarios de estas clases que se llevan a cabo cada miércoles a las 5 de la tarde, ¿verdad? Así es que, hermanos, hermanas, que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración y terminamos. El próximo miércoles daremos otra clase teniendo el mismo seguimiento. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, te damos, porque tú nos has dado la bendición de poder recordar, Señor, siempre este bonito momento en que nosotros tomamos la decisión de obedecer tu palabra, de convertirnos en hijos de Dios, de ser bautizados para el perdón de nuestros pecados, pero también de saber que desde ese mismo momento nuestra vida iba a continuar y continúa en ascenso, es decir, tener conocimiento para mostrar una madurez espiritual que nos lleva a mostrar que estamos cambiando nuestra manera de actuar en este mundo en que vivimos. Gracias a tu palabra, gracias a los instructores, Padre. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén.